Amén. Vamos a continuar, mis amados hermanos, con esta enseñanza. Con la ayuda de Dios, pues quiero terminarla hoy acerca de los dones del Espíritu Santo. Amén. ¿Se recuerdan que el primero del que hablamos fue el don de palabra de sabiduría? Amén. Que es un don que tiene que ver con el futuro. Ajá. Y es un don de revelación. Luego hablamos del don de palabra de ciencia, que también es un don de revelación y tiene que ver con ¿qué? El pasado y el presente. Muy bien. Y luego terminamos de hablar de lo que es el don de discernimiento de espíritus, que también es un don. ¿De qué es este don? También es un don de revelación. Amén. Y pues este tiene que ver con momentos según ambientes, amén, según personas y según momentos, según palabra también, amén. ¿Se recuerdan de eso? Amén. En el nombre de Jesús hoy, entonces estos tres de los cuales ya hablamos, el de palabra de sabiduría, el de ciencia y el de discernimiento, los tres son dones de revelación, amén. Y hoy vamos a entrar a ver lo que es el don de fe. Y para ello pues quiero que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 4, 38 al 41. Mientras ustedes lo buscan, yo les voy a leer acá para que ustedes vean este don de qué es. Porque ya hablamos que los primeros tres dones son de revelación, amén. Pero no hay solamente dones de revelación. Entonces veamos este que es el don de fe. Amén. Escuchen este pues, porque ustedes y yo tenemos que entender esto, hermanos. Está claro que los primeros tres son dones de revelación. Este ya no es un don de revelación, escuchen esto, sino este es un don de poder. Amén. Un don de poder. ¿Está claro? Bueno, entramos a ver entonces el primer don, que en este caso sería nuestro cuarto don, amén, pero este ya no es de revelación, este es de, bueno, yo necesito que se les quede grabado eso, que hay dones, hasta ahorita a donde vamos, de revelación, pero también hay dones de, ¿ah? No, ¿qué les acabo de decir? Dones de poder, amén. Bueno, les voy a leer algo acá para que ustedes le tengan una mejor idea y luego vamos a lo que la Biblia dice. El don de fe es un don de poder, el cual el Espíritu Santo manifiesta, escuchen esto, en un momento específico para hacer la obra del Señor. Va muy estrechamente ligado a los dones de sanidad o salud divina y de milagros. Entonces aquí tenemos el otro el don de poder de milagros y el don de sanidad. Y por lo que estamos leyendo que el don de fe está ligado a lo que es el don de poder de milagros, pero también al don de sanidad. Amén. Y el de milagro dice, este es don de fe. Amén. Este don de fe no es la fe, escuchen esto, normal. O sea, la fe normal es cuando nosotros tenemos fe de que algo va a suceder. Amén. Pero este don no es un don, o sea, la fe normal, sino es un don en el cual nosotros utilizamos nuestra fe en un momento dado, de que creemos que va a suceder algo sobrenatural, pero el don de fe se utiliza en momentos. Amén. Y por fe las cosas tienen que suceder. Por eso está ligado a lo que es milagros y sanidad. Dígame, ¿ustedes mantienen, por así decirlo, la fe o los milagros ocurren siempre o solamente ocurren en momentos determinados? Amén. Entonces, el don de fe, por eso les vuelvo a repetir, no es lo mismo la fe, la cual la Biblia dice que es nuestra fe la que ha vencido al mundo, no es esa misma fe, hablar del don de fe. El don de fe, entonces, quiero dejarlo claro, se utiliza en momentos determinados. Amén. Entonces, este don de fe no es la fe normal que Dios ha dado a su iglesia, la cual al desarrollarse la conocemos como fe de fruto.
Amén. Recuerden que la Biblia habla también en el libro de Gálatas de el fruto del Espíritu es, amén, y ahí menciona la fe. Entonces no es lo mismo a decir la fe como fruto, a decir la fe como don. Amén. Este don opera en un momento específico para mover la mano del Señor de acuerdo a su propósito. Ahora sí vamos al libro de Marcos, amén, capítulo 4, versículo 38 al 41. Déjenme buscarlo acá. Amén. Bueno, entonces estamos hablando, ¿de qué don estamos hablando? Del don de fe. Y el don de fe es un don de poder. Marcos 4. ¿Ya están ahí? Leamos desde el 35, dice. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Escuchen esto. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en popa, dice, durmiendo sobre un cabezal y se despertaron y le despertaron y le dijeron, maestro, le dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Escuchen esto, ¿cómo no tenéis fe? Amén. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Escuchen esto. Es lo mismo, hermanos, el tener fe, el tener la fe en que Jesús volverá, a tener fe para hacer lo que Jesús hizo. Ese fue un momento específico, ¿sí o no? Amén. Entonces, lo que yo quiero que ustedes noten es que el don de fe, por eso les aclaro, no es la fe natural. No es la fe que nosotros mantenemos en que Cristo vendrá. Por eso al principio leíamos que el don de fe está ligado a lo que es el don de milagros y el don de sanidad. Amén. Entonces la fe, mis amados hermanos, como don, la tienen que utilizar ustedes en momentos específicos. Amén. Por ejemplo, qué sé yo, en momentos tal vez de pruebas. Ayer, por ejemplo, hablaba con una persona que estaba teniendo un problema y ella le creyó al Señor de que el Señor iba a hacer un milagro. ¿Y qué creen que sucedió? El milagro sucedió. Amén. Y a raíz de eso ella vino y sembró unas cosas aquí en la congregación, pero fue en un momento específico. Eso es un don de fe. Amén. Otro ejemplo para que ustedes lo puedan ver en Juan 6:11. 6:11. Escuchen lo que dice en Juan 6:11. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados asimismo de los peces cuanto querían. ¿Qué pasó ahí? Ustedes saben que ahí lo que sucedió fue la multiplicación del pan y de los peces. Pero, ¿qué dice la Biblia ahí? Si ustedes leen bien, la Biblia no dice ahí que Jesús dijo que se multipliquen los panes y los peces, ¿o sí? ¿Qué fue lo que hizo nada más? Vean bien, lean bien, ¿qué fue lo que dijo? No oró por ellos. Eso es lo que yo les manda. Exacto, eso fue todo lo que dijo. Dio gracias. Y díganme ustedes, ¿por dar gracias se iba a multiplicar esos panes? ¿Por qué creen que se multiplicó? Por el don de fe. Amén, ¿se dan cuenta? Ahí ese milagro aconteció, pero solamente ¿por qué? Porque él dio gracias, pero si se dan cuenta, ¿por qué fue que dio gracias? Porque él tenía el don de fe. Ustedes saben que en ese pasaje los discípulos se le acercan al Señor y le dicen, Señor, ya está rayando, ya está anocheciendo, y mira, esta gente ya tiene casi 3 días con nosotros,
Y le dice Felipe, ¿sabes qué? Le dice, mándalos. Y Andrés, los dos, mándalos y despídelos ya. ¿Por qué? Porque ya va a ser hora de comer. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Denle de comer ustedes, le dice. Pero Señor, le dice, no tenemos nada. Amén. Miren, si uno se pone a hacer cuentas, se necesitaba por lo menos unas 10 panaderías que estuvieran trabajando a esa hora para poder darle de comer a toda esa multitud. Entonces, ¿me están entendiendo lo que significa el don de fe? Vuelvo a repetir, el don de fe no es un momento de fe. O sea, bien, ese es el don de fe. El don de fe es un momento de fe. Lo que quiero decir es que no es así como la fe natural, que la mantenemos por siempre. Desde que aceptamos al Señor, nosotros tenemos esa fe de que Él volverá, ¿sí o no? Ese no es el don de fe, esa es la fe que Él nos dejó, amén. Pero el don de fe, por lo que estamos viendo, es un momento de fe. Por eso, vuelvo a repetirles, está ligado a lo que es el don de poderes de milagros, amén, y el don de sanidad, amén. Bueno, pasemos al otro. Está claro entonces que el don de fe no es la fe que se mantiene, sino es una fe de momento. Bueno, vamos entonces ahora al don de poder de milagros. Pregunto para ver si me están entendiendo. Cuando hablamos del don de fe, dijimos que es un don de poder. Y dijimos también que este don de fe está ligado al de milagros y al de sanidad. Pregunto entonces, si el don de fe es de poder, ¿el don de milagros de qué será? También de poder, ¿sí? Entonces, el don de milagros también es un don de poder. Amén. Que el Espíritu Santo manifiesta en un momento específico, igual que el don de fe, cuya característica es que se realiza contra toda ley natural. Escuchen, el don de milagros va en contra de toda ley natural. ¿Cómo así? Porque normalmente los milagros suceden o acontecen cuando ya la gente está casi que destruida o por el suelo, ¿ya? Entonces por eso dice acá que el don de milagros va contra toda ley natural. ¿Cómo así? Están viendo ustedes tal vez que en la ley natural les dice que están enfermos. Pero ¿qué dice el don de poder de milagros? Que va en contra de la ley natural. Que no hay enfermedad. Amén. Entonces quiero que se les quede grabado esto, hermanos, que el don de milagros va en contra de la ley natural. ¿Qué es lo que dice la ley natural en nuestro país? Que en Guatemala hay pobreza. Y si nosotros creemos que los guatemaltecos somos pobres, ¿qué va a suceder? Va a haber pobreza. Pero si vamos con el don de poder de milagros, ¿qué va a suceder? Que en medio de un mundo en decadencia, de un país en desgracia, nosotros vamos a estar en paz. Miren, ¿saben ustedes cómo se manifestó o en dónde, mejor dicho? Es una cita que no la traigo, pero se las dejo para que ustedes la busquen. ¿En dónde se manifestó este don de poder de milagros? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se recuerda ahí algún pasaje? Estoy hablando. Sí, podría ser. Pero bueno, el otro es, ¿saben en dónde es? El que yo les quería mencionar. En el libro de Éxodo. Cuando el Señor envía las plagas. Habían dos pueblos ahí viviendo en un mismo lugar. ¿Cuál era el lugar? Egipto. Dice la Biblia que los egipcios obviamente habitaban en su país. Pero cuando vinieron los hebreos, les entregaron un lugar llamado, ¿alguien sabe cómo se llamaba el lugar? Gosén. Y dice la Biblia que los hebreos, 70 aproximadamente, vivían en la tierra de Gosén. Díganme ustedes, yo sé que ustedes han leído esa historia. ¿Qué sucedía cuando Dios enviaba plagas a los egipcios? ¿Qué sucedía en Gosén? No sucedía nada. No entraban las plagas. Ahora pregúntense ustedes, ¿por qué no entraban las plagas?
¿por qué no entraban las plagas? Por el don de poder de milagros. Porque imagínense esto, ¿cómo es esto? Imagínense esto. Imagínense que envían una plaga a la Pérez. Obviamente, si ustedes son parte de esta colonia, la plaga ¿a quién atacaría? ¿A quién debería de atacar? A todos. Pero imagínense que ataque a todos excepto a ustedes. ¿Qué creen que obró ahí? El don de poder de milagros. Dice la Biblia, y la Biblia lo muestra así, que siempre que pasaba algo en Egipto, el faraón mandaba gente y le decía, vayan a ver a Gosén. Y luego regresaban las noticias y decían, Señor, a los hebreos no les pasó nada. Las milpas de los hebreos ni las tocaron las langostas. En las aguas de los hebreos ni existen las ranas. En las aguas de los hebreos no se convirtieron en sangre. En los ganados de los hebreos ni uno solo se murió. Entonces se dan cuenta cómo obra el poder de milagros, el don de poder de milagros, que en medio de un mundo en decadencia, hermanos, ustedes y yo no podemos vivir, eso es lo que yo quiero centrarlos, no podemos vivir bajo la ley natural. Ayúdenme ustedes, por favor. ¿Qué es lo que dice la ley natural de nuestro país? La ley natural, no la ley del presidente, no, sino la ley natural. ¿Qué es lo que dicta para nuestro país? Pobreza, ¿qué más? Delincuencia, enfermedad, guerras, ¿qué más? Desnutrición, muertes, robos, asesinatos, secuestros, asaltos, violaciones. ¿Eso es lo que dicta la ley natural de nuestro país? Bueno, pero ¿qué dicta el don de poder de milagros? Que va, escuchen bien, contra la ley natural. Entonces, ¿cómo saber que yo tengo el don de poder de milagros? Pues es simple, hermano. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, estoy enfermo, está enfermo. Entonces, el don de poder de milagros no está en ustedes. Y si ustedes empiezan a ver, como yo le digo a alguien por ahí, monos aparejados en donde no hay, ¿qué creen que va a suceder? Los monos se van a aparejar aunque no hubieran. ¿Sí? Entonces, no es la culpa de la ley natural. Amén. La culpa es nuestra. ¿Por qué? Por no creer en el don de poder de milagros. Amén. Esto es tan simple como ustedes llegan al espejo y tengo una mancha aquí. Y tal vez no tienen nada. Otra vez y una mancha aquí. Y otra vez y una mancha. ¿Qué creen que va a suceder? Al tiempo, ahí va a estar la mancha. Miren, quieren que les cuente algo, tal vez les va a dar risa, pero es cierto. En algún momento yo me miraba al espejo y ¿qué creen que decía? Eso es otra cosa. Amén. Pero miren por qué sucedía esto. Yo decía, se me está cayendo el pelo, decía. Me voy a quedar pelón. No, de veras. Y así empezó, y total que me empecé como que a afligir porque decía, se me está cayendo el pelo. Y cada vez que miraba, agarraba aquí y empezaba a ver. Pero ¿por qué creen? Porque yo miraba que el pelo se me caía y lo tenía en la mano. Hijo de la gran, dije, me va a quedar pelón y ya tenía una aflicción. Cuando dije, no, y eso no va a ser así. Me empecé a ver en el espejo y no, en el nombre de Jesús, el pelo no se me cae. ¿Y qué creen que pasó? Ya no volví a encontrar pelos. Sí, si yo sigo así con que se me está cayendo el pelo, mañana vengo pelón. Sí, va a llegar un tiempo en el que voy a venir pelón. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque las cosas, hermanos, a veces son cosas de la casualidad, amén, pero nosotros las convertimos en leyes naturales. Y si convertimos cualquier cosa en una ley natural, el don de poder de milagros no va a ejercer. ¿Y qué va a suceder? Que va a suceder exactamente aquello que nosotros estamos creyendo. Dígame entonces, ¿para qué es el don de poder de milagros? Exacto, escuchen eso, que se les quede grabado eso, que el don de poder de milagros es para ir en contra de la ley natural. La ley natural nos dicta, usted está enfermo. ¿Qué dice la ley del don de poder de milagros? Que eso es mentira, que estamos sanos. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, muchachos, ustedes no pueden andar diciendo es que estoy enfermo.
Es que carezco de esto. Es que soy pobre. ¿Por qué? Porque entonces dígame, ¿para qué el don de poder de milagros? ¿Para qué el don? ¿Se lo dejó Dios por gusto? No, lo que pasa, ¿saben qué es lo que sucede? Que nosotros a veces somos tan naturales, tan terrenales, que vemos todo con estos ojos. Y se nos olvida ver con los ojos que vio Jesús. Amén. Imagínense ustedes a Jesús diciendo, Señor, mira, este milagro sí, no lo puedo hacer. ¿Qué creen que hubiera sucedido si Jesús dice esas palabras? No lo hubiera hecho. ¿Y qué es lo que Él dejó escrito en su palabra? Él dijo que las cosas mayores que Él hizo, nosotros ¿qué? Las haríamos. Amén. Entonces, y si Él dijo así, hermanos, ¿será por gusto o será mentira que lo podemos hacer? Es cierto, lo podemos hacer, pero entonces, vuelvo a repetirles esto. El don de poder de milagros va en contra de la ley natural. Vean ustedes y pesen. Vean ustedes y pesen. Vuelvo a repetirles esto. Vean y pesen. ¿Qué ley o bajo qué ley están viviendo? Si están viviendo bajo una ley natural, ¿qué va a suceder? El don de poder de milagros, como se los he dicho, no va a estar activado. ¿Por qué? Porque desde que ustedes y yo aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo entró en nosotros, ¿sí o no? Amén. Y el Espíritu Santo, pregunto, ¿creen ustedes que cuando Él entró en nosotros, entró con todo y dones, con todo y fruto, o no? Él entró con todo, Él entró completo. Lo que necesitamos nosotros es activar esos dones, activar ese fruto del Espíritu Santo. Amén. Exacto. Amén. Bueno, es un don de poder que el Espíritu Santo manifiesta en un momento específico. Escuchen esto, cuya característica es que se realiza contra toda ley natural, o sea que opera sobre toda ley natural. Hermanos, miren, de nada me sirve a mí estarles enseñando esto si ustedes no lo ponen en práctica. Vean ustedes sus vidas, analicen. Hay un pastor por ahí que, bueno, cuando era pastor, él decía que el hombre es espíritu, alma, cuerpo y relaciones, decía él. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, para que estemos nosotros aquí el día de hoy, tenemos que tener más de alguna relación, ¿sí o no? Todos los que estamos aquí de una u otra forma nos relacionamos unos con todos, uno con otro, ¿sí o no? Amén. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque yo quiero que ustedes vean lo siguiente, hermano. Quiero que vean su vida espiritual, ¿sí? Y vean bajo qué ley están viviendo. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es espiritual o terrenal. Espiritual, pero se puede meter lo natural y lo terrenal a hacernos dudar de estos dones. Y entonces empezar a cuestionar, pero ¿será que yo puedo tener el don de poder de milagros? Si la Biblia dice que el Señor dejó esos dones como armas. Amén. Bueno, escuchen lo que quiero decirles pues y que se les quede grabado esto. Lo que yo pretendo con este don de poder de milagros es que se les quede grabado que el don de poder de milagros, se los vuelvo a repetir, va en contra de todo lo natural, de toda la ley natural. Amén. Miren qué tan en contra va que las ciencias naturales dicen que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. ¿Es cierto eso? ¿No? ¿Se dan cuenta entonces que el don de poder de milagros va en contra de la ley natural? Entonces, escúchenme esto, pues, por favor. Yo necesito, hermanos, que ustedes vean su condición espiritual o su nivel espiritual. Quiero que lo vean. Y luego empiecen a analizar en base a este don de poder de milagros que va en contra de todo lo natural y vean si su nivel espiritual está estancado. ¿Saben por qué puede ser? Porque ustedes están viviendo bajo la ley natural y no están viviendo bajo una ley sobrenatural. Amén. Bueno, yo espero que ustedes lo hagan. Número 2, también necesito que vean la condición de su alma.
¿Saben por qué, hermanos? Porque ustedes y yo no podemos pasar tiempo tristes. No podemos pasar tiempo sintiéndonos solos, sintiéndonos desesperados, sintiéndonos con las manos atadas de que es que no sé qué hacer en esta situación. Entonces, yo necesito, hermanos, que ustedes vean cómo está la condición de su alma. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, necesito entonces que tomen un tiempo durante el día de hoy o durante la semana y vean cómo está la condición de su alma. Y vean entonces bajo qué ley está viviendo su alma. Amén. Vamos un poco más allá. También necesito que vean la condición de su cuerpo. Ay, pastor, fíjese que últimamente me duele hasta el pelo, me duele. Pregunto, si ustedes andan así, ¿bajo qué ley están viviendo? Bajo una ley natural. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Meternos bajo el don de poder de milagros. ¿Para qué? Para ordenarle aún a los miembros de nuestro cuerpo que se alineen a la voluntad del Señor. ¿Y creen ustedes que la voluntad del Señor es que ustedes estén enfermos? ¿Me están entendiendo lo que quiero que hagamos? Pero también escuchen esto. ¿Se han puesto a pensar ustedes en alguna oportunidad con cuánta gente se relacionan? ¿Saben qué le digo yo a veces al Señor en mis oraciones? Le digo, Señor, bendice a todas aquellas personas con las cuales, aunque sea en más de alguna oportunidad, me haya relacionado. Dígame, cuando ustedes van a comprar tortillas, ¿no hay una relación con la tortillera? Espero que no sea más allá de comprar tortillas, ¿verdad? Vamos, tranquilo, Omar, tranquilo. ¿Amén? ¿Hay una relación o no hay una relación? Cuando ustedes van al banco, ¿no hay una relación con el cajero? Cuando van en el bus, ¿no hay una relación con el chofer o el ayudante? Amén. Y yo le digo eso al Señor, Señor, bendice a todas aquellas personas con las cuales yo me haya relacionado. Y no digamos en las relaciones entre familiares, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Por qué les digo esto? Porque yo quiero, hermanos, que ustedes vean cómo están las relaciones. Primeramente, pregunto, a ver, ¿qué me responden? En su vida, en mi vida, en nuestras vidas, hay un montón de relaciones. Amén. Pero díganme ustedes, pongámonos ahorita en la condición de hijos. ¿Nos relacionamos con toda la gente exactamente igual como nos relacionamos con nuestros padres? No, escuchen eso, no. Amén. Ahora pongámonos como alumnos. ¿Nos relacionamos exactamente igual con todas las personas como nos relacionamos con nuestros maestros? No, ¿verdad? Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque en la vida hay una relación que es la más grande. Díganme cuál es. Es la relación con Dios. Entonces yo necesito, hermanos, que ustedes, en base a este don de poder de milagros, analicen cómo está su relación con Dios. Amén. Hoy tenemos pura juventud en la iglesia. 17 para abajo todos. O 15, hermanos santos. Amén. 15 por 2 dice. ¿Me están entendiendo entonces? ¿Me están entendiendo? Amén. Que el don de poder de milagros, vuelvo a repetirles esto, va en contra de la ley natural. Amén. Bueno, continuemos. Vamos a Mateo capítulo 14, 27 al 29. Cuando el Señor caminó sobre las aguas hacia el barco donde se conducían sus discípulos, ahí en ese momento fue rota toda la ley de la gravedad. Esto lo vemos en Mateo 14, 27 al 29 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir
a Jesús. Pregunto, ¿es eso natural? ¿Es eso natural? Entonces, ¿qué don obró ahí? El don de poder de milagros. Amén. Obviamente, el día de hoy hay un hombre por ahí que es un brujo y hechicero, satánico y de todo. Tal vez ustedes en algún momento lo han visto. Hasta el nombre, miren cómo se llama Chris Angel. Ángel de Cristo traducido. Ese hombre supuestamente camina sobre las aguas. Eso es una burla a lo que Jesús hizo. Amén. Hay una película también que se llama Todopoderoso. También ese hombre camina sobre las aguas. Claro, es una burla. Esa misma película, el hombre está con un plato de sopa y empieza a hacer así y abre la sopa, dividiendo, como haciendo burla de cuando Dios, abrió el río, el Mar Rojo. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque eso no es obviamente un don de poder de milagro, eso es pura hechicería. Y recuérdense ustedes que cuando Dios mandó a Moisés, ¿qué le dijo cuando se presentaron delante de Faraón? Le dijo, tira tu vara, le dijo. ¿Y qué pasó con la vara cuando Moisés la tiró? Y luego el Faraón mandó a llamar ¿a quién? A los brujos y hechiceros. Y también tiraron la vara. ¿Y qué sucedió? Se convirtieron en serpientes también. Escuchen esto, se convirtieron en serpientes. A lo que yo voy es que tanto Satanás puede imitar el don de poder de milagros. Y con esto hay que tener bastante cuidado. ¿Saben por qué? Porque miren, hermanos, ya los tiempos que estamos viviendo son finales. Los tiempos que estamos viviendo ya prácticamente ya ni deberíamos de estarlos viviendo. ¿Saben por qué? ¿Han leído ustedes la parábola del buen samaritano? Amén. Dice la Biblia ahí que el buen samaritano recogió a aquel hombre que estaba tirado y lo llevó, dice la Biblia, a un mesón. Escuchen esto. Y cuando lo dejó, le pagó a aquel hombre, no me recuerdo las monedas que le pagó, pero fueron 2 monedas que le pagó. Y le dijo, aquí está, te dejo esto, le dijo. Le dejó 2 nada más. Y cuando yo regrese, le dice, por si necesitas más, te lo pagaré. Esas 2 monedas, como les digo, no recuerdo, 2 denarios creo que fueron. Esos 2 denarios son figuras, ¿saben de qué? De 2000 años. Los 2000 años ya se cumplieron. Pero el buen samaritano es figura de Jesús. Amén. El hombre, ¿cuántos denarios dejó? 2. Esos 2 denarios ya se gastaron. Pero él dijo unas palabras y le dijo, pero cuando yo regrese, te pagaré si has consumido más. En otras palabras, lo que Jesús dejó o el tiempo estipulado para nosotros ser arrebatados, ya se cumplió. O sea, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de pura misericordia. Y cuando Él regrese, pagará ese tiempo. Pero lo que Él dejó para nuestra bendición y para nuestro bienestar, hermanos, ya se acabó. O sea, nosotros ya deberíamos de habernos ido. ¿Por qué les digo esto? Porque en este tiempo está por manifestarse el anticristo. Está por manifestarse todo, amén, de una forma igual a lo que Jesús hacía. ¿Y saben qué es lo que el hombre, lo que el ser humano anda buscando? ¿Saben qué anda buscando? Anda buscando milagros. Amén. Y en donde acontezca y en donde hayan milagros, ahí va a estar la gente. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué les digo esto? Por eso les ponía el ejemplo de este brujo. Él puede hacer exactamente lo mismo que hizo Jesús. Y la gente lo sigue. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros no aprendemos lo que es el don de poder de milagros, ¿saben qué va a suceder? Cuando veamos a alguien haciendo grandes señales,
La Biblia muestra que el anticristo va a tener aún poder, dice, para si es posible, hacer que descienda fuego del cielo. Y cuando la gente vea a este hombre haciendo milagros, van a decir, ciertamente es el Cristo. Y lo van a seguir. Pero todo ¿por qué? Por los milagros. Díganme ustedes, hermanos, ¿cuántas veces vieron ustedes noches de gloria con Jesús? ¿Cuántas veces dice la Biblia eso? Nunca. ¿Por qué creen que se llenan esos estadios? Porque la gente va detrás de un milagro nada más, mas no detrás de aquel que hace los milagros. Es por eso, hermanos, que este don de poder, el don de poder de milagros, tenemos que nosotros estar bien centrados, amén, y no dejarnos guiar o seguir a aquel que hace milagros. ¿Por qué? Porque por este don de poder de milagros, si nosotros no lo tenemos, vamos a ser seguidores de aquellos que hagan milagros. Y dígame, ¿ese es el mandato? ¿Es el mandato? Guardala ahí y me la haces cuando termine. ¿Es el mandato, hermanos? ¿Seguir a aquel que haga milagros? Póngame atención, por favor. ¿Ese es el mandato? No, ese no es el mandato. Amén. Acompáñenme ahora a Juan 8, 58 y 59. Les dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo y atravesando, escuchen esto, por en medio de ellos se fue. Miren, hermanos, yo no sé cómo van a tomar esto que les voy a decir, pero así es. ¿Se recuerdan ustedes que Jonathan hablaba el lunes de Felipe? Y él nos decía que Felipe fue arrebatado, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que Felipe fue arrebatado, pero como yo se les decía ese lunes, no para irse al cielo, sino Dios lo tomó y lo colocó en otro lugar. ¿Han visto ustedes eso en algún lado? Yo sí lo he visto. Yo sé que ustedes lo han visto también, pero no se recuerdan. ¿Saben en dónde lo he visto? En las caricaturas. La teletransportación. Están aquí y aparecen por allá. ¿Lo han visto? Los que miran Goku saben de qué les hablo. Amén. Ajá. Exacto. Entonces, de eso es lo que estamos hablando acá. Dios agarró a Felipe y lo colocó en otro lugar. Y Felipe siguió predicando. Amén. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Aquí sucedió exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la Biblia no lo muestra así abiertamente. Lo que nosotros creemos es que Jesús nada más pasó por en medio de ellos. Díganme ustedes, ¿hubiera podido Jesús pasar así nada más caminando por en medio de ellos? No, si ese lugar no estaba vacío, lo agarran. Lo que sucedió ahí fue que Jesús estaba y se les desapareció. Escuchen lo que dice. Y les dijo Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle, escuchen esto, mas Jesús se encubrió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Dice la Biblia, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Pero ¿saben de qué está hablando eso? Por eso les vuelvo a repetir. Espero yo que me lo entiendan y que no me lo tomen como, uy, el pastor sabe qué está hablando, porque así es. Lo que sucedió es que de una u otra forma Jesús se convirtió en invisible y salió caminando, pero no lo vieron por dónde. ¿Eso qué es? Un don de poder de milagros. Y recuérdense que no habla nada más de Jesús, habla de Felipe también. Felipe fue arrebatado y colocado en otro lugar, vivo, y siguió predicando. ¿Creen, hermanos, sinceramente, creen que eso es imposible para Dios?
Lo que pasa, como les vengo diciendo, que vivimos en una ley natural, que creemos que eso sucede nada más en las caricaturas. Miren, hermanos, las películas y las caricaturas de una u otra forma nos muestran el mundo espiritual. Amén. El problema es que nos lo muestran de una forma trastornada y no logramos entender la verdad. Amén. ¿Está claro entonces que el don de poder de milagros va en contra de todo lo natural? Por eso les dije, vean ustedes, hermanos, la condición de su vida espiritual, la condición de su alma, la condición de su cuerpo y la condición de cómo están sus relaciones. Utilicen el don de poder de milagros y tiene que suceder un milagro. Esas relaciones que andan por los suelos, aquí está el don de poder de milagros para solucionar. ¿Por qué? Porque si tu relación está por los suelos, ¿sabes por qué es? Porque está bajo una ley natural. Y el don de poder de milagros va, hermanos, va en contra de la ley natural. Por eso les coloqué estos dos versículos. En uno, Jesús caminó sobre las aguas. Eso va en contra de la ley de la gravedad. Amén. Y en este otro, pues, yo no sé cómo fue. Lo que yo sé es que de tal forma su cuerpo se convirtió que no lo pudieron ver y se les escapó. Hay otro pasaje que dice que lo agarraron y se les escapó de las manos, dice. Amén. Se les escapó de las manos. Dígame cómo. Exacto, por el don de poder de milagros. Y el don de poder de milagros, vuelvo a preguntar, es un don de poder. Amén. Escuchen esa palabra, es un don de. Esa palabra yo la entiendo de dos formas. Una, de poder como fortaleza, y dos, de poder, pero de poder hacer. Amén. Bueno, vamos al otro. El don de sanidad. Vuelvo a hacer la misma pregunta que les hice cuando entramos al don de poder de milagros. Si el don de fe es un don de poder y está ligado a milagros y sanidad, entonces el don de sanidad, ¿un don de qué es? Un don de poder. Los primeros tres eran dones de revelación. Y estos tres son dones de poder. Don de sanidad es un don de poder que el Espíritu Santo manifiesta en un momento específico. ¿Se dan cuenta? Estos tres son dones que se manifiestan en un momento específico. Esperando salud física sobre los hombres, hijos o no hijos. De este don hay muchos ejemplos en las Escrituras. Marcos 5:25. El don de sanidad se manifiesta entonces sobre creyentes y no creyentes. Amén. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su vestido, porque decía, si tocare tan solo su vestido, seré salva. Luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que era sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Los dones de fe, de milagros y de sanidad, hoy y siempre han sido notorios, siendo manifestados profusamente en los ministerios de los evangelistas. Mas cabe hacer notar lo que dice el Señor en Marcos 16,
17 y 18. Y estas señales, ¿cuáles son las señales? Fe, milagros y sanidad. Hay más, pero estamos hablando de estas ahorita. Seguirán a los que creen, a los que creyeren o a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. El don de sanidad, entonces, según las dos citas que leímos, es un don de poder. Es un don, pues claro está, ¿para qué? Para poder ministrar sanidad. Dice la Biblia claro ahí que nosotros impondremos manos sobre los enfermos. Y dice la Biblia, y estas señales seguirán, ¿a quiénes? ¿A quiénes seguirán? A los cristianos. ¿Así dice? A los mormones. ¿A quiénes? No. Tampoco. Lean la Biblia, ahí está. A los que creen en su nombre. Ahora les pregunto, un problema que siempre nos metemos, a mí me gusta meterme a problemas. ¿Cuál es ese nombre? No, no es Jesús, es el nombre sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Es por eso que dice la Biblia, más bienaventurados son los que sin ver creen. O sea, no es el nombre de Jesús, es ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Pero cuál es? Nadie lo sabe. Amén. Eso es lo que nosotros no hemos entendido, hermanos. Pero miren esto, ahí no dice cristianos, no dice católicos, no dice mormones, no dice musulmanes. Ahí dice a los que creen. Y díganme ustedes, ¿acaso no hay gente que cree en el nombre de Jesús y ni lo tiene en su corazón? Sí, es claro, es sano. ¿Por qué? Porque ahí no hay parámetros que diga nada más a los cristianos. Porque como yo le dije en una oportunidad, el Señor me dice, diles que ya no quiero más cristianos, porque los cristianos son hipócritas, les decía. ¿Se recuerdan lo que predicamos ayer? Amén. La hipocresía. Amén. Entonces, está claro, hermanos, que estos tres dones son dones de poder. Amén. Continuemos porque ya el tiempo está avanzando y yo quiero terminar este tema de una vez porque tengo varios temas ahí que les tengo que predicar y otros que tengo que terminar. Amén. Entonces quiero terminar con este de una vez. Bueno, vamos ahora a lo que es el don de profecía. Amén. Pregunto, el don de palabra, de sabiduría, de ciencia y de discernimiento, ¿son dones de revelación? El don de profecía, ¿qué tipo de don será? ¿De poder o de revelación? De revelación. Hay otro de revelación aquí, que es el don de profecía. El don de profecía es un don de revelación. Es el don al cual el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, nos muestra su importancia. Y se define cuando por el Espíritu el Señor envía una palabra de profecía para una congregación o bien para una persona en lo individual, sin que haya existido antes un mensaje de lenguas. Esta profecía es útil para, escuchen esto, toda profecía, hermanos, que no contenga estas tres cosas que les voy a decir, no es de Dios. Sin que haya sido escrita por el lenguaje. Esta profecía, escuchen, es útil para edificación, exhortación y consolación. Díganme ustedes, hermanos, que alguien venga y les diga, ciertamente dice el Señor que mañana te mueres. ¿Los edifica eso? ¿Los consuela? ¿Los exhorta? ¿Será eso de Dios? No, ¿verdad? Obviamente otra cosa es, porque yo le he dicho a dos personas, le he dicho lo que les voy a decir ahorita a ustedes, que si vuelven atrás, el Señor se los lleva. ¿Y saben qué sucedió? Ya el Señor se llevó a uno. Y el otro anda por ahí dando patadas de ahogado.
Amén. Obviamente eso no es lo mismo de decir te vas a morir o sí. No, es una advertencia. Y esa advertencia entra dentro de la exhortación. Miren, la exhortación, hermanos, a veces no la entendemos, porque creemos que exhortación es como que echar porras, ¿va? Pero la exhortación es un llamado de atención, una corrección. Amén. Entonces, cuando habla de exhortación, entiéndanme esto, por favor, la exhortación no es, porque esa es la idea que nos hacemos, como que me está exhortando, no hombre, seguí adelante, vos podés. Eso no es exhortación. La exhortación, vuelvo a decirlo, es un llamado de atención. Amén. ¿Perdón? Amén. ¿En dónde estoy? Primera de Timoteo. Bueno, ya está claro entonces que la profecía es útil para edificación. Escuchen esto, exhortación. Vuelvo a repetir eso, la exhortación no es echar porras, no es darle ánimo a alguien, es llamar a alguien a la corrección. Amén. Y consolación. Es un mensaje específico, escuchen esto, para un momento específico o para una labor específica. Por ejemplo, si viene el Señor te dice, hijo mío, tú vas a ser un pastor. Esa profecía está obrando ¿qué? Para una labor específica. ¿Por qué? Porque está escogiendo a alguien. Amén. Bueno, ejemplos, de esto hay muchos ejemplos, pero vamos a ir rápido porque ya nos quedan nada más unos 20 minutos. Primera de Timoteo 1:18 dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque escuchen esto, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Hermanos, cuando ustedes les den una profecía, no la echen a la basura. ¿Saben? A mí me enseñaron algo y yo lo hice durante mucho tiempo. Cuando la gente se paraba en el templo y iglesia mía, así dice el Señor, ¿saben qué hacía yo? Y Dios sabe que es cierto. Mientras la gente profetizaba, yo estaba anotando las profecías. Amén. Y hasta el día de hoy, las profecías que el Señor me ha dado, las tengo escritas. Y se han ido cumpliendo una a una. Hay algunas que aún no se han cumplido, pero no las tengo en el olvido. Amén. Miren lo que dice Pablo acá. Dice, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, escuchen esto, apoyado en ellas, peleen la buena batalla. Escuchen eso. Pablo tenía en cuenta las profecías. Me pongo a pensar, imaginémonos, quizás las profecías eran, Timoteo, vas a ser un apóstol. Amén. Pero escuchen lo que le dice Pablo. Dice, deseo que apoyado en ellas, ¿en quiénes? En las profecías. Como yo se los decía el jueves, hermanos. ¿Qué les dije yo el jueves de estos niños? ¿Qué les dije? Que los tratemos como ministros. Que no los tratemos, ahí está el Jairo, que está ahí, hombre. No, que los tratemos como ministros. Si ustedes me tratan a mí de una forma, trátenlos a ellos igual. ¿Por qué? Porque sobre de ellos hay profecías de que son ministros. Y Pablo le dice a Timoteo acá, le dice, deseo que apoyado en ellas, pelees la buena batalla. Entonces las profecías, hermanos, son un apoyo. El don de profecías, si tú tienes el don de profecía, hermano, tú y yo no podemos callar. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales uno siente flaquear, viene una profecía y uno se apoya en esa profecía. Y esa profecía hace que uno siga caminando. Amén. Miren, esto es bien complicado a veces. ¿Por qué? Porque a mí mismo me ha pasado. Porque a veces yo dudo de profetizarle algo a alguien. Porque llego a pensar que son nada más mis buenos deseos. Pero la mayoría de veces cuando lo hago, la gente me para diciendo gracias, porque mire, justo lo que me dijo, eso me estaba pasando. Eso me sirve a mí de consuelo. Les doy un consejo, hermano. Cuando alguien venga y les dé una palabra, una profecía, y les esté profetizando justo lo que ustedes están pasando, les digo algo, acérquense a esa persona y díganselo.
Hermano, hermana, mire, usted me dijo esto y esto y esto, y ¿sabe qué? Es verdad. No les estoy diciendo cuéntenles todo lo que les está pasando, no. Solamente acérquense y díganle, mire hermano, usted me dijo esto y la verdad, así es. ¿Saben por qué? Porque eso va a ayudar a que el que te dé la profecía se aferre y tenga más convicción de que Dios lo usa. Amén. Bueno, continuemos. 1 Timoteo 4:14. Ejercita el don que recibiste mediante profecía. Cuando los ancianos te impusieron manos. Escuchen lo que dice ahí. Ejercita el don que recibiste mediante. Hermanos, ¿qué hay que hacer con los dones? Hay que ejercitarlos. Hay que ejercitarlos. Una vez ya los tengan activados, ¿qué hay que hacer con ellos? Ejercitarlos. No nos mandan a todos a hacer ejercicio, ¿sí o no? ¿Y qué sucede cuando hacemos ejercicio? ¿Nos enfermamos más rápido? ¿Nos morimos más rápido? Miren, a veces la condición física de la persona le salva la vida de alguna enfermedad. ¿Amén? Entonces, ¿qué hay que hacer con los dones? Ejercítenlos. Les voy a hacer una pregunta. Levánteme la mano, por favor, quien tenga por lo menos un don. Bueno, ¿qué tienen que hacer con esos dones? Ejercítenlos. ¿Por qué? Porque si no los ejercitan van a ser dones todos debiluchos. Y cuando ustedes quieran ejercerlos, no van a poder. ¿Por qué? Porque están débiles. Amén. Miren, en una oportunidad había un hombre que tenía 2 perros y a él le gustaba las peleas de perros. Tenía un perro blanco y uno negro. Y el hombre era apostador y siempre el perro al cual él le apostaba ganaba. En una oportunidad el hombre ya estaba viejo y le dice al hijo, hijo, te voy a dejar el secreto del por qué siempre que le apuesto un perro, gano. Mira, le dice. Aquí están los 2 perros. Los perros pelean todos los fines de semana, pero quiero que tú aprendas esto para que tengas éxito y ganes. Durante toda la semana, escoge cuál perro quieres que gane y alimenta bien al que quieres que gane y al otro nada más dale agua, le dice. Entonces cuando llegue el momento de la pelea, si tú alimentaste bien al negro y al blanco le diste solamente agua, apuéstale al negro. Y cuando el negro y el blanco salgan a pelear, ¿quién crees que va a ganar? ¿Por qué creen que va a ganar el negro? Porque el negro está bien alimentado y cuando lleguen al momento de la pelea, el negro está fortalecido y el blanco débil. Y a la siguiente semana le dice, haz lo contrario, alimenta bien al blanco y al negro dale solamente agua. Y entonces le apuestas al blanco y así. Ese es el secreto. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestros dones, si no los ejercitamos, van a estar debiluchos. Y un don débil es fácil que se metan espíritus inmundos. ¿Para qué? Para tergiversar las profecías. Y entonces tú vas a parar dando profecías y vas a decir, hermano, ciertamente dice el Señor que usted es mi esposo. Ciertamente dice el Señor que usted es mi esposa, van a parar diciendo. Imagínense qué paz va a tener el hermano si la hermana no le gusta. Amén. Apocalipsis, escuchen esto, 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pregunto, ¿de qué profecía habla? Vuelvo a leérselos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿De qué profecía habla? No. Tampoco. Porque dice esta profecía. No. Tampoco. ¿Ustedes saben cómo se dice Apocalipsis en inglés? Ahí está. Revelations. Revelación. Amén.
Y estamos hablando que este don de profecía es un don de revelación. Y la Biblia dice acá, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Qué profecía? Apocalipsis. Apocalipsis es una profecía. Todo el libro de Apocalipsis es una profecía. Y la gente le tiene miedo a leer los 22 capítulos de Apocalipsis. Y eso es lo que yo digo, ¿por qué? Ahí está, si eso es una revelación. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, hermanos, el libro de Apocalipsis es una profecía y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen esas palabras. Vean eso. Sigue diciendo, 1 Tesalonicenses 5, 20 al 21. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retener lo bueno. Pregunto, ¿y qué hago con lo malo? Lo desecho. Pero dice, no menospreciéis las profecías. ¿Por qué? Porque la profecía, el don de profecía es un don, escuchen bien, no dije don de, dije don del Espíritu. Es un don del Espíritu. Amén. Ahí está claro, miren. Los dones del Espíritu Santo. Qué prueba, hermanos. Entonces, no menospreciéis las profecías. ¿Por qué? Porque son del Espíritu. Amén. Luego dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Miren, hermanos, ¿qué es lo que normalmente hacemos? ¿Saben qué es lo que hacemos? Miren, allá en la iglesia en la cual nosotros pertenecíamos, había una hermana que empezaba, ay, pueblo mío, dice el Señor, media hora profetizando, hermano. Llegaba un punto en el que algunas veces le tenían que quitar el micrófono porque ya... Exacto. Entonces nosotros caímos en un momento, esa hermana aquí, la hermana allá, ¿y qué es lo que la Biblia dice acá? Que no menospreciemos las profecías. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Pero si miren quién es el que está profetizando. Hermanos, yo siempre he creído esto. Dios utilizó a una burra. Amén. ¿Por qué no puede utilizar otro? Amén. O sea, Dios nos va a hablar por medio de cualquier situación. Dios les puede hablar por medio de aquel bolito. Miren, ¿se recuerdan un muchacho que vino un día aquí que huele pegamento o toma, no sé qué es lo que hace? Ese muchacho, en una oportunidad había otro señor bien bolo ahí tirado. Y el muchacho se pone a decirle, no hombre, vos levantate, no dejes que el vicio te encierre, que esto y lo otro. Y él lo dice igual. Pero dándole palabra de exhortación a ese bolo que estaba ahí tirado. Y él hace lo mismo. Amén. Entonces Dios le estaba hablando a este señor que estaba tirado por medio de uno igual que él. O sea, a lo que yo voy no es a eso, sino que Dios le está hablando por medio de esa persona. Exacto, Dios lo está usando para hablarle, aunque sea igual que él. Amén. Otra cosa es cuando los padres le dicen al hijo así, va, con la cervezota acá y le dicen, ay de vos si te miro tomando cerveza. Y con la cerveza aquí va. Entonces no están en nada. 1 Corintios 14, 4 y luego nos vamos al 39 y 40. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el que habla lenguas, pero hágase todo en orden. Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Miren, el don de lenguas y el don de profecía es un don que van ligados. Amén. Lo que yo quiero que vean en este don de lenguas, hermanos, es, pastor, ¿y quiénes deberíamos de tener el don de lenguas? Les respondo, por preguntones, todos.
¿Por qué? Perdón, el don de profecía, ahí estoy ahorita, ya me estoy adelantando. ¿Por qué? Porque dicen, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. ¿Y qué dice la Biblia en el libro de Efesios? Que los ministerios fueron dejados para edificar, para unir a los santos, amén, para que los santos edifiquen el cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice aquí que el que profetiza, edifica a la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, todos ustedes y yo deberíamos de tener el don de profecía. ¿Por qué? Porque cuando profetizamos, edificamos a la iglesia. Amén. ¿Está claro? Entonces, el don de profecía es un don de revelación. Amén. Vamos ahora rápidamente, porque ya me quedan unos minutitos, al don, aquí ya borraron esto, de diversas clases de lenguas. Este don del Espíritu Santo no se refiere a la lengua que todos tienen como señal de haber sido bautizados con el Espíritu Santo. Amén. No son las lenguas que constantemente hablamos. Amén. Sino que este don se manifiesta a nivel de congregación cuando el Espíritu Santo da mensajes en lengua para ser interpretadas, pero este don es dado para que el Hijo de Dios sea profusamente edificado cuando se hablan muchas lenguas en la vida personal. Este don, hermanos, no estamos hablando de lo que es las lenguas comunes que nosotros hablamos cuando el Espíritu Santo nos bautiza. Es un don que la gente se para y empieza a hablar en lenguas y hablar en lenguas y hablar en lenguas y hablar solamente en lenguas. Y luego, una de dos, él mismo interpreta las lenguas, o dos, alguien las interpreta. Les digo algo y les soy sincero. Este don, hasta el día de hoy, yo no lo he visto en ninguna persona. ¿Por qué? He escuchado que hay gente que nada más se para y habla en lenguas, pero nunca he escuchado a nadie que las interprete. Sí, ¿por qué? Porque esto es un don. Estos son dones que no cualquiera puede tener, como el don de lenguas, el don de profecía. Amén. Las lenguas son parte del bautismo, pero el don de lenguas, amén, ese es otro. Entonces, lo que deberíamos de pedirle al Señor, ¿qué es? Que nos dé el don de lenguas, amén, pero también el don de interpretación. Amén. Dice la Biblia aquí en 1 Corintios 14:39, así que, hermano, dice, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Amén. Estas lenguas, hermanos, por eso les digo, no es lo mismo nada más, o sea, no son solamente, por si tienen alguna confusión, las lenguas que hablamos cuando somos bautizados. ¿Por qué? Porque dentro de este don de lenguas también están las lenguas terrenales. O sea, los idiomas que hay. Nosotros tendríamos que tener la capacidad de pararnos y, aunque no hayamos estudiado el idioma, poder hablar esas lenguas. Ese es el don de lenguas. ¿Me están entendiendo? Luego dice 1 Corintios 14:21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Escuchen esto? En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Ahí ya no está hablando de las lenguas que nosotros hablamos, sino está hablando, para que me lo entiendan un poco mejor, de idiomas. Amén. Corintios 14:2-4 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí está la base bíblica para que ustedes vean que ninguna profecía que no edifique, que exhorte y consuele es de Dios, si no hace eso. Ahí está la base bíblica. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase, escuchen, lenguas humanas y angélicas. El don de lenguas, vuelvo a repetírselo, no es nada más las lenguas que hablamos cuando el Espíritu nos bautiza. ¿Por qué? Porque el don de lenguas tiene que ver con lenguas humanas y angélicas. ¿Está claro la diferencia?
entre las lenguas que recibimos cuando somos bautizados por el Espíritu y el don de lenguas. Escuchen lo que dice acá, Hechos 2:4 dice: y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:11 dice: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pregunto, ¿qué tipo de lenguas entonces se manifiestan cuando uno tiene el don de lenguas? Lenguas humanas y angélicas. Por eso dice que cuando el Espíritu Santo los llenó, empezaron a hablar otras lenguas. Y en Hechos 2:11 dice: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Pregunto, ¿de qué lenguas están hablando ahí? ¿Humanas o angélicas? Ajá, idiomas humanos. Está hablando de lenguas humanas. Entonces, el que tiene el don de lenguas, amén, puede hablar tanto lenguas angelicales como idiomas terrenales. Y como les vuelvo a repetir, hasta el día de hoy, eso sí, les soy sincero, yo no he visto a nadie que tenga este don. Pero la Biblia lo dice que ahí está, más de alguien lo ha de tener. ¿Y saben por qué la mayoría de gente no lo tiene? Porque necesita un intérprete. Y tampoco he visto intérpretes. Porque este don va ligado a lo que es el don de interpretación de lenguas. Vamos a ese. Este don es manifiesto por el Espíritu Santo en las congregaciones de los santos, Dios mío, para interpretar el mensaje en las lenguas que le ha precedido. Cabe señalar un dato importante, que no es traducción de lenguas, porque un mensaje en lenguas puede ser corto y su interpretación más abundante, o bien viceversa. Si alguno es útil para dar mensajes en lenguas, pida al Señor en oración ser también su intérprete. Es muy importante que mientras el vaso tiene más palabra del Señor en sí, los mensajes son más bien dichos, su interpretación son más enriquecidos, pues el Espíritu Santo da su mensaje dentro del marco de la palabra escrita. Y esa es la prueba que es de Dios. Se adolece que hay vasos que no ejercitan el don, en este don, y dan mensajes entrecortados por la voz o por las lágrimas. Debemos buscar la excelencia. Bueno, ya no me interesa nada más desde lo escrito. 1 Corintios 14:5 dice: así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y 1 Corintios 12:7 dice: pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien. Aleluya. Termino con esto, hermanos. Bueno, tengo algunos minutitos para explicar esto rápido. El don de interpretación de lenguas, aclaro, no es una traducción. El don de interpretación de lenguas es cuando se hablan lenguas. Se hablan lenguas. Amén. Y luego la persona dice: así ha dicho el Señor. Vuelvo a decirle, yo no sé si alguno de ustedes habrá visto estos dos tipos de dones, pero hasta el día de hoy yo no he visto. He escuchado de gente que se para en los púlpitos a predicar en países extranjeros y el Señor le dice: habla en lenguas. Y empiezan a hablar en lenguas y hablar en lenguas, y de repente resulta que las lenguas que hablaron eran el idioma de la persona, del país en donde está. En una oportunidad escuché un testimonio de un pastor que lo habían invitado a predicar a Rusia, pero él no sabía hablar el idioma. Y resulta que el intérprete se enfermó del estómago y no llegó, y ya era la hora de la prédica. El hombre pasa y el Espíritu le dice: habla en lenguas, y empieza a hablar y hablar en lenguas. Y cuando el intérprete llega y lo escucha hablar y todo, llega y se sienta en la silla de adelante. Luego termina el servicio y le dice: bueno, ¿y no usted me dijo que no podía hablar ruso? Pues, si yo no puedo hablar ruso, pero si estaba predicando en ruso. Es un don, hermanos. Vuelvo a repetirles, el don de lenguas y el don de interpretación deberían ser dones que, si se los pedimos al Señor, que nos dé los dos de una vez. Amén. Bueno, entonces termino con esto, hermanos. Hablamos de dones de
revelación y dones de poder. Amén. En el nombre de Jesús, yo creo que ya con esta enseñanza, ustedes y yo vamos a tener otra visión. Amén. De lo que es, o de lo que son, mejor dicho, los dones del Espíritu Santo. Y termino con esto, recordándoles que los dones del Espíritu Santo son armas que todo creyente necesita para ir a la guerra. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas al Señor.